Abre tu Biblia en Nehemías capítulo 11. Hoy estamos avanzando en este estudio de Nehemías verso a verso llamado Reconstruyendo. Y llegamos a este capítulo 11 donde hay muchos nombres. No te asustes, porque hay muchos nombres y es una larga lista, pero creo que estos nombres están ahí con un propósito. Y porque ellos se van a convertir en un ejemplo para nosotros de ser un sacrificio para el Señor, de vivir dispuestos y que nuestra voluntad esté sujeta a su voluntad. Así es que quisiera leer los primeros 3 versículos de este capítulo 11 de Nehemías, después de leerlos, orar y poner este tiempo en sus manos. ¿Les parece? Dice así en Nehemías 11, verso 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de las provincias que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque creemos que tu palabra, toda ella, toda la escritura, es útil, es de utilidad para nosotros. Tu palabra es eficaz en nuestras vidas. Y creemos que es tu aliento, Señor, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, para estar preparados para toda buena obra. Señor, enséñanos el día de hoy, instrúyenos, si es necesario, redargúyenos, corrígenos, Señor. Queremos estar expuestos a tu palabra de tal manera que podamos conocerte un poco más, Señor. Podamos conocernos a nosotros mismos un poco más y podamos conocer tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este capítulo 11 pues viene después del 10 y del 9 y del 8 y todos los demás. Y es porque se está construyendo una historia, hay un contexto en medio de esto. Porque de repente lees estos pasajes y dices, ¿por qué echaron suertes? ¿Por qué se ofrecieron para morar en Jerusalén? Lo que pasa es que al principio de este libro de Nehemías vemos una ciudad de Jerusalén con sus muros destruidos y sus puertas quemadas a fuego. Y la primera parte de este libro se trata de este hombre llamado Nehemías, que Dios lo llama y que él se levanta fortalecido por la mano del Señor, él así lo dice, para reconstruir los muros y poner las puertas, enmaderar las puertas. Y es porque para esta época el tener una ciudad con los muros caídos y las puertas quemadas la hacía vulnerable a los ataques del enemigo. Y Nehemías llora cuando se entera de la situación que está viviendo el pueblo, el oprobio en el que está viviendo el pueblo ahí en Jerusalén. Y anima al pueblo y levantan los muros en 52 días. Pero terminando de levantar los muros, comienza Dios a reconstruir las vidas de estas personas. A través de un avivamiento, cuando Esdras viene, abre la palabra, lee, pone el sentido, la gente entiende lo que Dios quiere decirles, reaccionan ante eso, en arrepentimiento, en confesión de pecados, en tomar decisiones. La semana pasada veíamos cómo tomaron decisiones con respecto a su familia, a su trabajo y a la casa de Dios. Y Dios nos habló a nosotros también, porque Dios también quiere reconstruir nuestras vidas. Hay áreas de nuestra vida que estaban completamente destruidas. Ya Él reconstruyó esas áreas, pero ahora quiere reconstruir nuestra vida espiritualmente delante de Él. Que vengamos en arrepentimiento, en confesión, tomando decisiones. Y en este capítulo 11 vemos a un grupo de personas tomando la decisión de ir y habitar en Jerusalén. Si pusiste atención a estos 3 versículos, aparece varias veces esta palabra, habitar o morar, que por cierto es la misma palabra en el hebreo, solo que al español la tradujeron como habitar o como morar, pero es exactamente la misma. Habla de permanecer, de sentarse, de quedarse, de eso, permanecer en un lugar. Y donde deciden habitar es en Jerusalén.
Una ciudad que estaba abandonada. Ya están reconstruidos los muros, pero está abandonada. Ha vivido una reconstrucción, pero no hay pueblo viviendo dentro de ella, porque por años, estando destruida, no era sabio vivir en una ciudad así y no era bueno para el pueblo. Pero ahora ha llegado el momento. Y se nota cómo hay personas que decidieron habitar en el lugar, otras que por suerte, y ahorita vamos a hablar de eso, porque les tocó, uno de cada 10 habitaron en el lugar, pero también vemos otro grupo de personas que voluntariamente habitaron, decidieron morar en esta ciudad. Ahora, Jerusalén, en algún momento en la historia atrás, tuvo una época de gran gloria. La ciudad del rey David, donde Salomón construyó el templo, conocido como el templo de Salomón, pero era el templo en donde se adoraba a Dios. En esa época de Salomón, incluso dignatarios de otras naciones y de otros reinos venían a observar la grandeza de Jerusalén en el tiempo de Salomón. Pero ahora no es ni siquiera la sombra de eso. Una ciudad abandonada, una ciudad lejos de la gloria que tenía en el pasado, con grandes dificultades por falta de que, ¿por qué? Porque no había sido habitada por años, no había movimiento, no había mantenimiento en el lugar. Era realmente un sacrificio para estas personas ir a este lugar. Ahora, ya reconstruido, digo, si los enemigos estuvieron todo el tiempo tratando de evitar que fuera reconstruida, ¿recuerdas? ¿Recuerdas a Sanbalat, a Tobías, a Gesem el árabe? Todos ellos querían impedir que se reconstruyera. Ahora más, los enemigos iban a querer invadir este lugar. No solamente antes estaban vulnerables a los ataques del enemigo, podían entrar cuando quisieran, sino que ahora cuando tú pones una fortaleza alrededor, ¿no? ¿A poco no llama la atención? ¿Qué estarán guardando ahí? ¿Qué habrá ahí dentro? Entonces realmente son el foco de atención, pero están despoblados. Y este es el momento en que van a repoblar el lugar. Ahora dijimos hace unos momentos, hay un primer grupo que entra a habitar este lugar y son los jefes del pueblo. Un segundo grupo que es esta 10ª parte de Israel, de este pueblo. Y por último están los que voluntariamente fueron. Pero creo que estos 3 grupos son descritos en 2 versículos más adelante. Mira el verso 6. Dice ahí, todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres, ¿qué dice? Fuertes, hombres fuertes. En el versículo 14, por ejemplo, dice, y sus hermanos, hombres de gran vigor. ¿Sabes? Estos hombres que fueron a habitar este lugar, que llevaron a sus familias a habitar este lugar, son descritos en estos 2 versículos como hombres fuertes de gran vigor. La palabra fuerte y vigor también es la misma palabra y habla de virtud, habla de valor, incluso habla de personas que tienen recursos, son voluntarios. Y en la Biblia hemos visto hombres que voluntariamente se entregan para una tarea. Los hemos visto desde que salió el pueblo de Israel de Egipto. Si recuerdas, saliendo el pueblo de Egipto, Dios los llama y voluntariamente donaron diferentes cosas e incluso recursos para la construcción del tabernáculo. Y así los hemos visto constantemente. Hay un constante de ver personas que voluntariamente se entregaron. David, hablaremos un poco más adelante de él, pero ¿a poco no lo vimos voluntario ir y enfrentar a ¿quién? A Goliat? Y vemos en los jueces también un llamado de Barak y de Débora a venir y luchar, y voluntariamente se acercaron. Incluso en el Nuevo Testamento vemos hombres que voluntariamente hicieron una obra para el Señor. Los vemos en la Biblia. Alguien como ellos los tenemos que honrar. Si notas en el verso 2 de Nehemías 11 dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron. Estos hombres son hombres honorables, porque están caminando contracorriente, porque están yendo a habitar una ciudad despoblada, una ciudad con dificultades.
Pero no solamente es esta ciudad despoblada y con dificultades. ¿Notaste cómo se describe en el verso 1? Dice ahí en el verso 1: mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. ¿Y qué dice después? Ayúdame a decirlo. ¿Qué dice? Ciudad santa. Y claro, me imagino a las personas alrededor de aquellos que voluntariamente fueron a morar. Quizás muchos de ellos veían y decían: estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Estás entregando a tu familia, o sea, vas a encontrar muchas dificultades. Hay que comenzar de nuevo en esa ciudad, y acá en el campo tienes campo para sembrar, ahí no vas a tener campo para sembrar. Y veo a las personas alrededor cuestionando lo que estas personas estaban decidiendo, pero yo creo que estas personas están viendo a Jerusalén como lo que es: la ciudad santa. Una ciudad santa. ¿Qué significa esto? Bueno, de entrada, Jerusalén, como dijimos hace unos momentos, es la ciudad del gran rey, la ciudad del rey David. Pero también la Biblia, en esta historia de Jerusalén, declara que Dios puso su nombre en esta ciudad. Su nombre está sobre esta ciudad, la ciudad santa. ¿Qué significa santa? Significa apartada, única. No hay otra ciudad como la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde Dios decidió poner su nombre. Y sabes, piénsalo de esta manera. Dios nos ha hablado a nosotros a través de todas estas historias, y aquí Dios quiere hablarnos también. Nuestras vidas pueden en momentos sentirse así. Digo en momentos, a lo mejor algunos somos más azotados y lo vemos como toda nuestra vida. Ha sido un abandono, una dificultad, algo difícil, algo que vemos y sentimos dificultad para enfrentar. Pero piénsalo también. Si el Señor te ha rescatado, Él te ha hecho santo. Y muchas de las cosas que hacemos como creyentes alrededor de nosotros, algunos nos voltean a ver y dicen: ¿estás loco? No. Pero nosotros sabemos qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha santificado, Él nos ha apartado. Ahora somos de Él. Él nos ha llamado. Dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 y versículo 7, que el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado a la santificación. Dice, no nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado a santificación. Este pueblo, este grupo de personas estaba dispuesto a hacer un sacrificio para el Señor. Se ofrecieron para habitar en este lugar. Estaban dispuestos. La pregunta es, si yo estoy dispuesto a vivir mi vida como un sacrificio para el Señor. Estoy dispuesto. Bueno, Pablo le escribe a los Corintios. Es un texto que recurrimos en varias ocasiones a porque creo que es fundamental para todo creyente entender estas palabras. En 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 17, algunos no lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que sucedió con nosotros. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, Él nos hizo nueva creación. Y Él comenzó de nuevo en nuestra vida. Literalmente dejó todo lo que vivimos en el pasado y se quedó allá. Como el gran profeta José decía, ¿no? Lo pasado, pasado. Ahí se quedó en el pasado. No dije, eso fue sarcasmo, obviamente. Pero es lo que declara la palabra. La palabra declara que nosotros somos una nueva creación en Él cuando estamos en Cristo. Pero checa los versículos anteriores a esto. Él dice en el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿No? Y esto es interesante. Lo que hemos creído es que Jesús en la cruz murió por todos nosotros, por nuestros pecados, en nuestro lugar. Entonces piensa esto, si Él murió por todos, entonces yo ¿qué soy? Estoy muerto. Así como Él murió en la cruz, así yo morí junto con Él. Por eso lo que sigue dice así, por todos murió, para que los que viven, pues no que estaba muerto, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Wow. Si estoy muerto,
a mi naturaleza, a mi carne. Estoy muerto para el mundo, pero ahora estoy vivo para Él. Para Él. Necesitamos pensar en esto y creer estas palabras, porque Dios nos ha llamado a una vida de sacrificio, de vivir para Él. Estos hombres de Nehemías 11 nos están poniendo un ejemplo, que lo que estaban haciendo no era precisamente un privilegio, no era que hicieron una colonia nueva y con todos los servicios, con alberca cada casa, no, sino era difícil ir y morar en Jerusalén. Y nos están dando el ejemplo de hombres que están dispuestos a vivir para Dios. Así Dios nos ha llamado a vivir para Él. Para Él. Mira lo que dice más adelante ahí en 2 Corintios 5. Después del verso 17 de decirnos que somos nueva creación, dice, todo esto proviene de Dios. Pues ¿de quién más? ¿Quién podría hacernos nuevos? ¿Quién podría hacer que nuestro pasado quede en el pasado y haga las cosas nuevas en nosotros? Todo esto proviene de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él nos ha dado, Él nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Incluso mira cómo nos llama. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos ha llamado para ser embajadores suyos. Le pertenecemos. Es como si habitáramos en un lugar distinto. Nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesús, ¿no? Entonces estos hombres están mostrándonos cómo ellos están dispuestos a permanecer, sabiendo que la ciudad que están habitando es la ciudad santa de Jerusalén, que a la vista de muchos podría ser algo muy difícil y complicado, una locura, pero para ellos es la ciudad santa. Ahora, observemos quiénes fueron allá. Los primeros que fueron ahí, dice en el versículo 1, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Los jefes del pueblo. Ellos están poniendo el ejemplo. Me imagino cómo no hay duda en ellos. El lugar donde tenemos que habitar es ahí en Jerusalén. Y cómo ellos poniendo el ejemplo a los demás, aquellos que por suerte, porque ese es el segundo grupo, los que por suerte, ¿has visto esto de que hacen papelitos? No. Y uno de los papelitos es el premiado. Dices, no, pues ¿cuál premio? No. Es el que es elegido. De 10, uno de los papelitos tiene una marca. Y cuando lo abres, dices, a ti te tocó. Y eso es el otro grupo. Y otro grupo que estaban dispuestos, que voluntariamente fueron a habitar este lugar. Me pregunto si el primer grupo inspiró a los demás. Yo creo que es así. Estos jefes del pueblo decididos a habitar. No hay otro lugar donde habitar. Ese es el lugar donde tenemos que habitar. Y muchos de nosotros somos papás o estamos en un lugar donde nos están observando. Ya sea en nuestro trabajo o en medio de nuestra familia o en cualquier actividad en la que estamos, nos están observando. Y necesitamos ser de ejemplo. Dios nos ha llamado a ser ejemplos. Ejemplos de personas dispuestas a vivir y permanecer como hombres y mujeres que dan su vida por el Señor, que viven para Él. Pero luego está este 1 de cada 10, ¿no? Ahora, suena raro, les tocó por suerte, pero en el contexto de este pueblo, esto es lo que han hecho por mucho tiempo. De hecho, el sumo sacerdote, cuando iban a consultarle para pedir dirección, tenían el Urim y Tumim, 2 piedras que metían la mano a una bolsa que tenían en su ropa y sacaban esa piedra y si era blanca era sí, si era negra era no. No lo sé si era así, pero algo así, ¿no? Era como soltar una moneda al aire, cara o cruz, venga. Y dices, ¿eso se puede hacer con Dios? No, ¿ok? Él te ha dado algo mucho mejor. Te ha dado su Espíritu Santo. Te ha dado su Espíritu para guiarte. Pero en ese tiempo
el sacar suertes no era algo extraño. De hecho, en Proverbios capítulo 16, versículo 33, nos dice claramente acerca de la suerte estas palabras: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Como ellos lo veían, era eso, es la decisión de Dios. Entonces no es que sacó un papelito, ay, no puede ser, llorar, ¿por qué me tocó? No, sino Dios me escogió. Es Dios el que está detrás de esto y Él me está pidiendo que esté ahí. Entonces no solamente aquellos que, como dice el verso 2, voluntariamente fueron, todos estos que fueron 1 de cada 10 estaban haciéndolo entendiendo que era Dios el que los estaba llamando a hacer esto y acudieron a este llamado. Y los últimos son estos voluntarios. Este es el tercer grupo, aquellos que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y decíamos hace unos momentos, en la Biblia aparecen estos hombres. Veamos tres de ellos, 2 en el Nuevo Testamento, de personas que nos damos cuenta que están rendidas a Dios y que están al servicio de Dios. Mira lo que dice en Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 19 al 22. Filipenses, de hecho, es un capítulo de ejemplos. El primer gran ejemplo de sacrificio y servicio en Filipenses 2 es nuestro Señor Jesús. Y ahorita vamos a hablar de Él. Pero muchos de nosotros podríamos decir, bueno, pero es Jesús. Pero más adelante aparecen otros 2 hombres, como tú y como yo, que decidieron vivir para Cristo. Pablo los describe. En el verso 19, el primero, un hombre llamado Timoteo. Y me gusta esta porción porque pareciera que Pablo se llena la boca, ¿no? Así se dice, de hablar de Timoteo. Mira lo que dice en el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues ¿qué dice? A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo le está diciendo a los filipenses, él está interesado en ustedes y está interesado sinceramente, con sinceridad. Él, no tengo a otro como él, porque no tienen el mismo ánimo que él. En el verso 21 dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y aquí nos damos cuenta que todos buscan lo suyo propio son aquellos que no tienen el mismo ánimo que Timoteo. Así es que Timoteo está en búsqueda de lo que es de Cristo, de lo que es del Señor. Pablo lo menciona como aquel que sirve a mi lado como hijo a padre en el Evangelio. Timoteo es uno de esos hombres que son un ejemplo para nosotros, hombres con solicitud, hombres que están dispuestos, que viven su vida no como todos los demás, como aquellos que buscan lo que es de Cristo. Ahora hay otro hombre también, en 2 de Corintios capítulo 8, un hombre que también Pablo le escribió una carta. A Timoteo le escribió 2 cartas y a este hombre llamado Tito le escribió otra carta, cartas que se le conocen como las cartas pastorales. En 2 de Corintios 8, verso 16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito, ¿qué dice? La misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y aquí está. ¿Sabes? Quizás el día de hoy Dios está exhortándonos. Quizás el día de hoy algunos que estamos aquí estamos viviendo para el Señor. Y vemos que es difícil, pero creemos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y estamos caminando contracorriente, viviendo para Él. Pero a lo mejor hay otros que necesitan esta exhortación. Pero me encanta encontrar en Tito que hay solicitud. Hay un deseo de vivir para el Señor. Y que no solamente por la exhortación, sino que este deseo y esta solicitud que hay en ti te lleve a hacerlo de tu propia voluntad. Vivir para el Señor, vivir para Él. Ahora acompáñame a 1 de Samuel, porque ya vimos 2 ejemplos. Un hombre llamado Timoteo y el otro Tito. Pero mencionamos hace un ratito así.
Lo hice rimar, ¿verdad? No, nada que ver. Primera de Samuel, capítulo 16, mencionamos a Davidcito. Ah, no es cierto. A David, pequeñito. Porque David era el hijo más pequeño de Isaí, que cuidaba las ovejas de su padre. En primera de Samuel 16, checa cómo es descrito por uno de los siervos del rey Saúl. En primera de Samuel 16, verso 18, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, ¿no? Interesante, que sabe tocar la puerta, no, sabe tocar la guitarra, sabe componer. Yo siempre he dicho que era un rapero, porque escribió los salmos y son puros poemas, puras rimas, ¿no? Estilo hebreo, obviamente. Pero él era un músico, componía canciones, sabía tocar, pero checa esto. Dice ahí, y es valiente y vigoroso. ¿No son estas las palabras que leímos en Nehemías capítulo 11? Claro, hombres valientes y de gran vigor. De hecho es descrito así: hombre de guerra, prudente en sus palabras y dice, hermoso. Dice, bueno, ya una la tengo, el hermoso ya lo tengo. No, no es cierto. Y Jehová está con él. Entonces David es descrito de esta manera. Y es descrito de esta manera antes de que muestre que él es de esta manera. ¿Alguna vez alguien ha hablado de ti bien? ¿No? Y luego cuando te conocen, espero que hablen bien de ti y vivas para las palabras que hablan de ti. Porque David hablaron bien de él. Es un hombre vigoroso, un hombre valiente, un hombre de guerra, un hombre prudente, un hombre en quien está Dios con él. Ahora, primera de Samuel capítulo 17. Es este capítulo uno de los más conocidos de la Biblia, cuando David enfrenta a Goliat. Están en un enfrentamiento los filisteos con Israel y están enganchados, un ejército frente a otro ejército, listos para ir para pelear, para la guerra. Pero de repente se levanta un campeón de los filisteos, un hombre llamado Goliat, que reta a Israel a traer a un solo hombre. Ok, terminemos esta batalla 1 contra 1. Ustedes traigan a su mejor hombre y yo pelearé con él. Y el que gane, bueno, más bien el que pierda, será siervo del que le ganó. Si yo gano, ustedes serán nuestros servidores. Si él nos gana, nosotros seremos sus servidores. Y así se establece esta batalla. Y David no estaba ni siquiera ahí. Aun cuando es descrito como un hombre de guerra, era un hombre que estaba cuidando las ovejas de su padre. Y su padre, preocupado por los hermanos que sí estaban ahí en la guerra, le dice a David: ve, llévales de comer e infórmame qué ha pasado con ellos, cómo están. Y David llega al campo de batalla, justo cuando Goliat está gritándole al pueblo de Israel. Y está escuchando lo que este hombre dice y David no lo puede creer. O sea, ¿por qué lo dejan hablar? ¿Por qué nadie ha ido a enfrentarlo? Cuando lo escuchan hablar de esa manera, los que están a su alrededor lo voltean a ver así de que llega hasta los oídos de sus hermanos y sus hermanos comienzan a decirle: ¿qué estás haciendo, chismoso? ¿No? Andas acá de chismoso nada más. Y me encanta cómo responde David, clásico de un adolescente, de un joven. En el verso 9 está su respuesta: ¿qué he hecho yo ahora? No responden así todos los jóvenes. ¿Yo qué hice? ¿No? Y ahí está David diciendo: ¿yo qué hice? ¿No? Pero entonces llegan a los oídos del rey sus palabras. Y ahí está en el verso 31. Checa lo que dice. Fueron oídas las palabras que David había dicho. Las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿No? Ahora yo lo dije con mi voz. Pero este es un jovencito de 16 años. Ese jovencito que todavía no le cambia la voz, ya sabes, que tiene la voz como de niño y le salen unos gallitos por ahí, ¿no? Cuando está hablando, chicos que tienen la voz así, les va a cambiar, no se preocupen, tranquilos, ¿no? Pero sin duda me lo imagino con esa voz, una voz delgada. Y Saúl, al escucharlo decir esas palabras, él se sorprende, él no lo cree. O sea, como este jovencito, pequeñito, de repente le dice: hey, nadie que no panda ¿cómo dice? El cúnico, ¿no?
Que nadie se preocupe, esto está ganado. Yo voy y peleo con él. Simple vista, nunca podría ganarle a Goliat. Y Saúl le dice así: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero ¿cómo lo describieron en el capítulo anterior? Como un hombre de guerra, vigoroso, valiente. En el verso 34 está la respuesta de David. David le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, ese oso o ese león, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí el oso o el león, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Y dices: órale, chiquito pero correoso, ¿verdad? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y dice David así: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y David lo dice claramente: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, así también me librará de la mano de este filisteo. Saúl no tuvo otra cosa que decir más: ve, el Señor esté contigo. ¿No es David ese hombre ejemplo para nosotros? Ese jovencito que está inspirándonos a decir: estoy dispuesto, yo voy. O sea, ahí están, por días estaba Goliat molestando al ejército y todos se escondían y todos temblaban y nadie iba. Pero llega David y dice: yo voy. Están estos hombres ahí y dicen: yo voy a habitar en esa ciudad, yo voy a morar en esa ciudad santa, yo me ofrezco, yo voy. Qué interesante, ¿verdad? Decíamos hace unos momentos, quizás estamos dispuestos como Tito, pero nos falta que nos empujen y nos exhorten, porque la solicitud ahí está. Imagínate que, no vamos a habitar una ciudad, ¿no? Pero ¿te imaginas que eso pasara aquí en Semilla? De hecho, ya tenemos preparados los papelitos allá afuera. Nada, no es cierto. Pero ¿te imaginas que eso hiciéramos? De repente, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Cada quien saque un papelito. Uno de cada 10 papelitos tiene una marca, y aquel que le toque esa marca va a servir al Señor. Inmediatamente se multiplicaría la cantidad de servidores que ya hay. Inmediatamente. O sea, nunca contamos, la verdad, pero en realidad venimos cada domingo alrededor de 3,000, 3,200 personas, quizás un poco más. ¿Te imaginas que de repente 320 personas estén dispuestas a servir al Señor con toda su vida? ¿No? Y que otros luego se levanten y digan: yo también voy, yo también lo hago, yo también quiero servir al Señor, yo también quiero hacerlo. Ahora, ya hay gente sirviendo. ¿Estás de acuerdo? Ya hay mucha gente sirviendo. Hay gente dentro de la iglesia que viven para servir al Señor. Están sus vidas dedicadas a servir al Señor, discipulando, enseñando la palabra en el instituto, en la iglesia, planeando, llevando a cabo eventos. Están sirviendo al Señor, ya están ellos haciéndolo. Y hace un par de semanas se multiplicaron los servidores, aquellos que sirven en batitas, ¿no? ¿Saben los que son de batitas? Tienen su baticueva allá en la esquina de allá, porque son de batitas, ¿no? Se multiplicaron de repente. ¿Por qué? Porque comenzó el instituto bíblico, ¿no? Y en el instituto bíblico ellos están obligados a tomar una clase, la de servicio, y entonces tienen que servir. Ahora sí, ellos son los del papelito. Te tocó, vas a servir, ¿no? Pero hay muchos otros que voluntariamente están preparando clases para los niños durante la semana, ideando cosas con creatividad para que tus hijos puedan escuchar la palabra de Dios. La verdad es que Club Semilla es una bendición. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es una gran bendición. O sea, yo he sabido de familias que se han quedado porque sus hijos quieren venir a Club Semilla. ¿Alguno de ustedes es así? ¿Nadie? ¿Sí? O sea, es que a mi hijo le encantó Club Semilla, ahora venimos acá porque él quiere venir de nuevo. ¿Sabes? Es una bendición.
No solamente los de batitas, sino los de vialidad que te reciben allá abajo en la entrada y muchos más que a lo mejor no ves, pero están sirviendo al Señor. Hay una señora que lava un baño de Club Semilla. Ella lava ese baño. O sea, ella dijo hace un par de años, yo me voy a encargar de este baño. Yo voy a lavar ese baño. Lo pintó. En serio, lo pintó. O sea, no nada más, no pinta cada semana, obviamente, pero cuando agarró esa tarea, ella dijo, yo lo voy a pintar, lo pintó, y entonces ella se encarga y la ves en las mañanas con su cubeta y lava ese baño. ¿Por qué? Porque quiere vivir para el Señor, quiere servir al Señor. Porque nada de lo que sucede en Semilla sucedería si no hubiera todos esos voluntarios sirviendo. Nada sucedería. Yo nada más aquí pongo la cara, ¿no? Y otros pastores igual. Pero en realidad, si no tuviera este micrófono puesto y que me lo pone acá Dodo así y me empuja y me duele, nada, no es cierto. No me estoy quejando. Si no fuera por los del audio, si no fueran los que están, ¿sabían que eso se le llama el arca? O sea, esa cosa de madera que está ahí atrás. No porque sean animales, no lo estoy diciendo por eso, chicos. Y todos sacan la cabecita así de, como en el arca. Ah, no es cierto. Pero están desde muy temprano acomodando cada cosa, sirviendo. Hay chicos que ponen el audio en Club Semilla, chicos que ponen el audio arriba en adolescentes y están sirviendo. No. Diga, hagamos una cosa, como dice esta porción. El llamado, uno de los llamados es, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¿Por qué no los bendecimos? Hay que bendecirlos. ¿Sabes? Estaban para servirte. Estaban para servir a la iglesia, bendícelos. Ahorita que vayas a Club Semilla, a la maestra que te va a entregar a tu hijo, dile gracias, bendigo tu vida. Gracias por servir al Señor, gracias por cuidar de mi hijo para que yo pueda venir y escuchar la palabra. Si eres tan alto como yo, pues ahí de puntita te asomas al arca, ¿no? Y les dices gracias, chicos. O nada más con tu mano. ¡Hey! Gracias por todo lo que haces. Cuando bajes la rampa, dile a aquellos que suben a las personas así corriendo ¿te ha tocado ver eso? Que los suben así con la silla de ruedas. Diles gracias, gracias, bendigámoslos. Pero no solamente hagamos eso. ¿Qué tal que Dios te exhorta para servirle? Para entregar tu vida y vivir para Él, servirle a Él. Dices, bueno, no sé, ¿no? Bueno, aquí está la exhortación. Porque se necesitan de muchas maneras personas. En estos siguientes versículos aparecen muchos nombres. Los lees en casa, ¿va? No, mejor leemos algunos. Sí, mejor leamos algunos. Verso 4 dice, en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Aquí aparecen los hijos de Judá, mira. Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amatías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares. Maasías, hijo de Baruch, hijo de Coolose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468, hombres fuertes. Son los hijos de Judá. Los hijos de Benjamín, dice en el verso 7, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jezafás. Y tras él, Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos. Y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. Esos son los hijos de Benjamín. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquim, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822.
Y Adaías, hijo de Jehoram, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242, y Amasai, hijo de Azarael, hijo de Asaf, hijo de Mesilot, hijo de Imer, sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. Estos son los sacerdotes. Y luego vienen los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Asdicam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sebatai, Josadab, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Mecaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acciones de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Continúan más nombres. Qué bueno que los leímos, ¿no? Están sus nombres aquí. Yo creo que al leer sus nombres y al escucharlos los honramos. Te digo una cosa, cuando ellos se levantaron y dijeron, yo voluntariamente voy, nunca pensaron que sus nombres iban a estar en el libro más vendido de toda la historia de la humanidad. Porque este es el libro más vendido de toda la historia de la humanidad y sus nombres están aquí. Me hace pensar en lo que dice en Hebreos, que Dios no olvida las buenas obras, las obras de amor y sacrificio que hacemos a nuestros hermanos. Y aquí Dios los está honrando y nosotros nos queremos saltar sus nombres. Es honorable lo que ellos hicieron. No solamente es honorable por lo que estaban haciendo en ese momento, es honorable por lo que sus nombres y sus historias hacen en nosotros el día de hoy. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay un ejemplo aún más grande de todos los ejemplos y es nuestro Señor Jesús, que puso su agenda a un lado para cumplir la agenda de Dios el Padre. Y es que no son el mismo, sí son el mismo, pero nos está dando un ejemplo a nosotros. Que se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo hombre, siervo y obediente fue a la cruz del Calvario, mostrándonos lo que es el servicio y el sacrificio. El mismo Jesús que quitó su manto y tomó un lebrillo, puso agua en el lebrillo, se ciñó con una toalla y lavó los pies de los discípulos y le dijo a los discípulos, ejemplo les he dado, porque ustedes dicen que soy maestro y señor y lo soy, y miren lo que yo les he hecho. Este es el ejemplo para ustedes. Ese es Jesús. En Colosenses 1, verso 15 al 20 se describe como el creador de todas las cosas, como el sustentador de todas las cosas, el cual vino para reconciliarnos por medio de la sangre de la cruz, reconciliarnos con nosotros. Y nos dice en los versículos 21 y 22 que nosotros éramos enemigos en nuestra mente, pero Él nos ha presentado delante de Dios como santos, sin mancha e irreprensibles. Eso es lo que somos ahora. ¿Sabes? ¿Ves tu vida con dificultad y difícil? Así es. Así es. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Tómalo como lo que es. Hay aflicción, sí. Hay dificultades en tu familia, sí. Pero que no sean esas dificultades lo que te llene de miedo, como aquellos que estaban frente a ese Goliat, sino que te levantes como ese David y digas, yo voy porque sé que Dios está conmigo. ¿Sabes? Si esperamos a que deje de haber aflicción en nuestra vida, se va a pasar nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? Se va a pasar nuestra vida. Hay un momento en la vida de Jesús en la que Él decidió, Él rindió su vida en la cruz del Calvario. Pero Mateo capítulo 26, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, Él toma una decisión. Y está grabado en el texto de los evangelios para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de lo que Él estaba viviendo en ese momento previo a ser arrestado. En Mateo 26, en el verso 38, Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte
quedaos aquí y velad conmigo. Y creo que muchos de nosotros en ocasiones nos hemos sentido así, muy tristes, acongojados, con un peso sobre nosotros, sintiéndonos que podríamos morir. Y Jesús así se sentía. Tomó a algunos de sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, y les dijo eso, velad conmigo. En el verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, dice, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, que no sea como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. Ahí Jesús se rindió. Ahí Jesús está dispuesto. Si puede pasar esta copa de tu ira sobre mí, pero si no es posible, hágase tu voluntad. Y cuando encuentra a los demás durmiendo, es como si nos descubriera a nosotros. Si estás durmiendo, así dices, estabas durmiendo y está el pastor diciendo que estás durmiendo, ya te despertaste, ya te asustaste. Si estás durmiendo, Jesús dice claramente, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y así como Tito, quizás está esa solicitud, pero te falta esta exhortación. Sirve al Señor. Sirve al Señor. Y quizás algunos han querido servir al Señor y dicen, pero es que dicen que hasta el tercer discipulado. Pues disipúlese, mijo. ¿Qué? Pues disipúlate, hazlo. Y no pongas, aplaudieron los que ya están discipulando, ¿verdad? Porque luego ponen como excusa, es que no me dejan servir. No, si te dejamos servir, disipúlate. Disipúlate. Invierte ese tiempo. Es que no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo para qué? ¿Entiendes? Estos hombres se levantaron y dijeron, vamos. Ahora dices, no, ¿y qué tengo que hacer? ¿Plantar una iglesia? Tranquilo. No. A lo mejor vas a comenzar a servir con aquel hermano al cual Dios te pidió que le pidieras perdón y no lo has hecho. Aquel al que Dios te dijo que perdonaras y no has ido con él a decirle, te perdono. Sé que no me has pedido perdón, pero te perdono porque Dios me pidió que viniera a decirte eso. Y eso es rendir tu vida a ti. Que no se haga mi voluntad, Dios, sino tu voluntad. La voluntad de Dios. Porque tu voluntad es que te venga y te pida perdón y ya pasaron 3 años. Pero la voluntad de Dios es que vayas y le perdones. Vayas y le hables. Vayas y ores por esa persona. Que Dios ya te ha dicho que lo hagas. Comienza a servir al Señor. Todo comienza postrados ante Él, orando y diciéndole, no como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. El día de hoy es el último domingo del mes y vamos a celebrar la Cena del Señor. Nuestros hermanos, a los que ahorita que te pasen la bandeja, les dices, díselos. Te bendigo, hermano, gracias por servir al Señor. ¿Va? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Les voy a ir a preguntar a los servidores si lo hicieron o no. Que me den el chisme. Y cuando salgas ahí, levanta tu mano ahí en el arca y diles, gracias. Pero recordemos dónde comenzó todo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, cuando el Señor se entregó por nosotros. O
servidores ya pueden pasar los elementos. Lo que vamos a hacer es guárdalos en tus manos. Guárdalos en tus manos porque lo que queremos hacer es celebrarlo juntos. Mientras el grupo de alabanza sube también a cantar una canción. Canta la canción con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es recordar lo que Jesús hizo, donde todo comenzó. Jesús, su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada por nosotros. Y lo que queremos es recordar ese momento.